Vamos a tratar el tema del ecomarketing, de la sostenibilidad, del marketing, la orientación al cliente desde esta perspectiva, y contamos con una persona de referencia en Galicia. José Luis Reza, además de profesor de Galicia Business School, es profesor, es miembro de nuestro claustro del programa que conjuntamente desarrollamos Markea y Galicia Business School, nuestro máster en marketing y marketing digital, que ya lleva 3 ediciones, vamos a por la 4ª. La verdad que con muchas promociones ya que han salido y que están ahora mismo, además, integrando los departamentos de marketing de muchas empresas gallegas importantes. Pues José Luis, además de, como os digo, profesor en el área de marketing en Galicia Business School, es presidente de Markea, es presidente de la Asociación Galega de Marketing y del Clúster de la Comunicación Gráfica de Galicia, es licenciado en ADE, en Administración y Dirección de Empresas por la USC, MBA en la Escuela de Negocios Caixanova, ahí es donde yo lo conozco, ya os dije antes que yo ya soy muy mayor y que he dado clase a mucha gente joven como José Luis, y bueno, y ha desarrollado toda su carrera en compañías muy importantes en el ámbito del marketing y la comercialización, compañías que todos conocemos como R, como La Voz de Galicia y otras muchas, donde él, pues de alguna manera, ha dejado su impronta en todas ellas, siempre con esa perspectiva de mejorar la orientación al cliente y el marketing. Entiende el marketing como algo que va mucho más allá de una función en la empresa, como lo estábamos viendo ahora mismo cuando nos hablaba. Actualmente es socio consultor de Uni Consulting y además también, otra gran institución, es delegado en Galicia de nada más y nada menos que el Foro de Marcas Renombradas Españolas. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Doblemente gracias por estar media hora antes del inicio de tu intervención para que podamos escucharte y así podamos seguir desarrollando con normalidad, nueva normalidad, dirían algunos, esta jornada. Muchas gracias, José Luis. En tus manos quedamos. Pues nada, gracias a vosotros. La verdad es que llevo toda la mañana escuchando, tratando de entender muchas de las cosas que se han hablado aquí, aunque para mí es en muchos casos muy técnico, pero bueno, sí que es cierto que cuando me llamasteis y querías plantear el desarrollo de esta charla con respecto a un ecoplan de marketing, ¿no? Realmente el ecoplan de marketing es un plan de marketing aplicado a un posicionamiento, unos valores diferentes, ¿no? Realmente en marketing nos gusta ponerle etiquetas a las cosas, ¿no? Lógicamente, para que se entiendan, que es lo más importante, pero os voy a contar pues, lo que probablemente os contaría en cualquier otro ámbito, intentando llevarlo precisamente al emprendimiento en el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Como os decía antes, el marketing para mí es una perogrullada, es puro sentido común llevado a la empresa. A mí me sorprende que me paguen por mi trabajo, porque realmente no creo que lo único que estoy aportando es la visión del cliente, que creo que es lo que tendría que tener cualquier empresa desde el primer momento. Desde luego, las empresas siempre empiezan orientadas al cliente, tratando de cubrir una necesidad que han visto en el mercado, y a veces, con el tiempo, se van olvidando de que la demanda, el cliente va cambiando, ¿no? Va cambiando sus gustos y demás. Yo lo he vivido en los distintos empleos que he tenido, lo sigo viviendo desde la consultora en la que estoy, y siempre trato de explicar lo mismo, que al final el marketing es entender al cliente y orientarse al cliente. Si me pongo el mismo ejemplo de Inditex, alguno de vosotros ya me ha escuchado alguna charla, pero es que es brutal. O sea, Inditex rompe con el mercado de la moda en el momento en que toma la decisión de escuchar y atender al cliente, dejar de pensar tanto en el diseñador y en la colección de invierno-verano, y luego no tener a quién vendérselo, y cambiar todo su modelo en base a lo que el cliente está demandando en tiempo real, ¿no? O sea, el tiempo real es ahora. Cuando yo era pequeñito, en el sala del Progreso en Vigo, era una libreta, y la dependiente, la carga de la tienda, pues le mandaba un rapport casi diario a Central para que se pusieran a fabricar, a pensar, a diseñar, fabricar patronajes, etc., todo el modelo de negocio en base a lo que se estaba vendiendo, ¿no? Eso, la prontomoda, como lo llamaron después, fue un cambio radical en el mundo de la moda, pero en el fondo lo que ha hecho es ser el mejor director de marketing del mundo, porque de hecho Zara no tiene directores de marketing, salvo en el digital, que tienen directores de marketing digital, pero eso es por lo específico y tiene ese nombre, pero realmente la estrategia global de la compañía está basada en el cliente. Porque el cliente al final
es el que decide, ¿no? Es el que toma las decisiones, es el que compra, el que consume, el que experimenta y el que al final difunde, para bien y para mal. Normalmente, sobre todo en este país, es para mal, ¿no? Pero en cualquier caso, si lo hace para bien, pues es un cliente ganado y no sabéis lo difícil que es y el gasto que supone conseguir un cliente nuevo, ¿no? Sin embargo, cuando vendes por referencia, el gasto es muchísimo menor y desde luego la compra es muchísimo más duradera, ¿no? Un plan de marketing empieza siempre analizando el entorno en el que estamos, ¿no? En el entorno en el que estamos se pueden producir oportunidades y amenazas. Pues al final todo esto acaba en un DAFO, que no os cuento nada que no sepáis y que nos hayan enseñado en la escuela durante muchos años. Lo que tenemos que hacer antes de nada es analizar justo el espacio donde se va a producir la batalla, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Napoleón, que imaginaos que va a la batalla de Waterloo y no sabe si sus caballos van a tener agua, si sus hombres están bien alimentados, si han dormido esa noche, si han dormido en la intemperie, si tiene un espacio donde guarecerse si vienen los cañones del ejército inglés. Si no tienes un mínimo de información sobre lo que va a pasar, sobre lo que está pasando a tu alrededor, difícilmente vas a poder ganar ninguna batalla. Otra cosa es que con la información todo el mundo la tenga y tengáis que competir con otro tipo de atributos. Pero lo importante antes de nada es conseguir esa información que te permite, desde luego, salir con ciertas garantías al mercado. Hemos visto en el emprendimiento desde el 2008, nosotros mismos hemos emprendido en plena crisis porque vimos un hueco en el mercado del marketing y lo aprovechamos, a pesar de que no era un momento, precisamente porque las crisis normalmente producen mucho temor y mucho miedo y nuestras familias pues estaban temerosos. Ellos son de Ourense, son de Carballiño y mis padres son funcionarios, son profesores, jubilados y mis hijos también. Entonces imaginaos cómo vivieron ellos en plena crisis del 2010 más o menos fue cuando montamos Uni, cómo vieron ellos pues que de repente desde un puesto directivo decidiera emprender y tomar mi camino. No lo entendieron, lógicamente, pero hay que ser valientes y hay que ver los momentos y los huecos en el momento en el que se produce. Yo creo que es un buen momento que se avecina. Va a ser en muchos casos porque no va a quedar más remedio, pero va a ser un momento de emprendimiento, sin una duda. Las crisis siempre producen ese efecto. De hecho, ayer hablé con un compañero que se ha quedado en paro directamente, no ha sido renovado y uno de los motivos una de las vías de salida que hemos visto para él, pues precisamente es esta, ¿no? la de emprender. Pero hay que emprender con sentidiño, ¿no? Hay que hacer las cosas con sentidiño. Y lo primero es captar toda la información que es necesaria. En marketing esta fase la dividimos en dos, ¿no? Por un lado, analizamos el macroentorno y por otro lado el microentorno. El macroentorno son aquellos aspectos que nos vienen dados, que vienen determinados por fuerzas que no dominamos, estamos viviendo una precisamente, y aunque no podemos abordarla, no podemos modificarla, sí podemos adaptarnos a las circunstancias. En cualquier caso, hay que tener información para saber a qué atendernos, ¿no? Aspectos demográficos, económicos, tecnológicos, culturales, político-legales. Estamos viendo precisamente en el sector que acabamos de hablar hace un rato la importancia que tiene el mercado regulador. Esto es un mercado que está regulado, por tanto, las posibilidades de realizar oferta y demanda están encorsetados dentro de una regulación. Como hay muchos y eso produce oportunidades y no. Tenemos que ver cómo podemos hacer para producir oportunidades. Yo siempre pongo el ejemplo, yo creo la última vez que estuve en Ourense con vosotros, Eduardo, poníamos el ejemplo precisamente de las asesorías, ¿no? La asesoría en el fondo no deja de ser un negocio que vive gracias a la oportunidad que ofrece el aparato administrativo que tenemos en este país, ¿no? En el fondo, la posibilidad de que yo sea capaz de hacer mi declaración de Hacienda, aún suponiendo que yo podría hacerla, entre que me la hace el asesor y la hago yo, pues en unos casos, en el caso que me da asesoría, me sale a devolver, si la hago yo, pues me sale a pagar y mucho. Con lo cual, en el fondo, esa deja de ser una oportunidad para una función muy determinada. Tenemos que dejar de pensar en lo que sabemos hacer nosotros y tenemos que pensar desde ya, desde el mismo momento, en lo que el cliente, el usuario va a demandar, ¿vale?
Eso es la clave principal. A partir de ahí, todo lo demás está hecho. Otro ejemplo que pongo mucho es en la parte demográfica, ¿no? En Ourense, precisamente, lo que tenemos es una pirámide poblacional invertida. Ahí no hace falta guarderías, ahí lo que hace falta son servicios para la silver economy, que se llama ahora, ¿no? Porque tenemos la población envejecida y porque precisamente vamos a necesitar cada vez más, además, muchos servicios relacionados con la salud y con la salud de la gente mayor. Con lo cual, esa es una de las grandes, de las grandes oportunidades que puede haber en sitios donde la pirámide poblacional está invertida. A nivel económico, vivimos una crisis de 2008, ahora nos viene otra que es sobrevenida. Estamos hablando de una salida de la crisis en forma de símbolo de Nike, ¿no? o de raíz cuadrada. Eso no lo sabemos, no tenemos ni idea, porque aparte estamos pendientes de que pueda venir un nuevo rebrote a la vuelta de verano, porque somos un país latino y queremos volver a las calles, y eso pues nos puede traer. Somos un país que vive del turismo, por tanto, nos guste o no, vamos a tener que abrir las puertas a los turistas, y eso, pues evidentemente al haber movilidad, nos puede volver a traer otra pandemia. En cualquier caso, tenemos que estar atentos, ¿vale? Tenemos que estar atentos porque eso produce grandes desgracias, como cualquier crisis, pero también produce oportunidades. En la última que vivimos, en el 2008-2009, hubo negocios que salieron a flote que realmente se hicieron ricos durante la primera crisis, cuando la mayoría de la sociedad estaba, o una gran mayoría, estaba en épocas malas. Pues había gente que supo ver oportunidades ahí y abrieron negocios como Comproro, Cash Converters, temas de deporte, que nos pusimos todos a hacer running como locos, temas de cosas hechas en casa, ¿no? El tema de la cocina en casa se puso de moda, Masterchef y demás, todo vinieron a la vez precisamente en ese momento. Lo hemos visto en esta crisis, todos nos hemos puesto a cocinar. Nos hemos quedado sin papel higiénico, nos hemos quedado sin harina, nos hemos quedado sin ciertos elementos que en crisis pues ha habido empresas que han tenido la suerte o han tenido la visión de poder adaptarse. Sin faltar a los valores, que eso es un tema muy importante. El que se ha tratado de enriquecer con el tema de las mascarillas, pues ese está señalado y desde luego lo va a tener muy difícil para reflotar esa empresa con esa marca o tener que buscar otra o lo que sea. Porque en este caso sí que es muy importante el que se ha sabido portar, el que se ha sabido adaptar su discurso y poner encima de la mesa los valores que ya tenía, ¿no? Eso justo es lo que os comentaba que vimos ayer en un informe que nos hacía una compañera nuestra y demás. La tecnología, fundamental. Hemos visto que la tecnología, el consumo de ocio, por ejemplo, en casa, el tema de las plataformas HBO, Netflix y demás, se ha disparado, lógicamente. Tampoco se han aprovechado, han sabido ser fieles y demás. Consumos Wi-Fi y compañías de telecomunicaciones han sido muy necesarias y también han sabido estar en la altura de circunstancias, dando soporte a todo el teletrabajo, dando soporte a todos estos momentos de ocio que hemos vivido y demás. O sea que, como veis, dentro de la desgracia que hemos vivido, dentro de la crisis, hemos encontrado momentos o modelos de negocio que han sabido adaptarse. Yo tengo en mi clúster, el clúster de la comunicación, tengo la parte gráfica, que de ahí viene el clúster, por eso ese apellido que decía antes Eduardo. La parte de las imprentas. La parte de las imprentas ha perdido en torno al 70% de la facturación en este mes. Bueno, estos meses pasados. De hecho, va a haber más que ERTEs, va a haber quiebras sin duda. Pero se han puesto las pilas muchos de ellos en la producción de mamparas de metacrilato, de mamparas de cartón plastificado, de mascarilla, de tal. Se han puesto, y hay alguna, por ejemplo, Tórculo, o CDC, que nos ha hecho llegar a muchísimos sectores, por ejemplo, al hostelero, productos muy dirigidos precisamente a ellos pensando en sus necesidades inmediatas, pues como manteles, las mamparas que decía antes, separadores, vinilos para colocar en los suelos. Ante un primer momento de desconcierto ha habido una reacción rápida para tratar de utilizar la maquinaria en las ventajas competitivas que se tenían para adaptarse rápidamente a la situación. De temas culturales y demás, no quiero profundizar mucho aquí porque quiero hablar de temas de valores,
¿vale? En cualquier caso, tenéis que conocer que esto está ahí, que tenéis que saber que os va a afectar. O sea, cualquier elemento demográfico, económico, tecnológico, cultural, política, os va a afectar de una manera o de otra. Por tanto, tenemos que estar al día de ello. Sobre todo si estamos hablando de sostenibilidad, porque en muchos casos la sostenibilidad va a venir por nuevas fórmulas de venta basadas en innovaciones, como habéis hablado esta mañana, de temas de energía, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso como Tesla, que ya veis bueno, que es un fenómeno, no sé cómo lo irá a nivel financiero, pero desde luego a nivel de innovación. Luego en el microentorno, aquí son más aspectos sobre los que sí podemos influir de alguna manera, ¿no? Los clientes, que luego os hablaré de ellos, es un actor principal, es el actor principal sobre el que tenemos que basar nuestra propuesta de valor. ¿Qué pasa? Que el cliente ahora mismo es muy diferente a como era antes. Antes teníamos clichés y definíamos la familia media en la península como una familia de padre, madre, hijo, hija, perro y suegra, básicamente, y hoy en día no es así. Aunque ese sea el modelo, las formas de consumo más son de forma individual. Primero, que las familias ya no son como eran antes, el fenómeno single, el fenómeno homosexual que puede tener hijos, el fenómeno separado, las familias monoparentales, etcétera, etcétera, el fenómeno PET, son fenómenos que están ahí y que tenemos que saber aprovecharles y tenemos que saber acercar nuestra propuesta de valor a sus necesidades. Con lo cual, cada vez vamos a lo que se llamaba en mi época el marketing one-to-one, ¿no? O sea, sí, ahora la tecnología sí nos permite desarrollar prácticamente una oferta personalizada, un contacto directo con el cliente, con lo cual sí podemos empezar a hablar de la personalización de la oferta y sí podemos empezar a hablar de la fidelización como herramienta fundamental para la rentabilidad de la empresa, ¿no? Y de hecho, cuando estamos estos días hablando con mucho empresario de tienda de barrio, ¿no? O sea, lo que le llaman el comercio local, uno de los primeros consejos que damos precisamente que se basen en los clientes que ya tiene, porque le va a ser mucho más fácil recuperarlos o tratar de darle servicio en este momento que tratar de conseguir nuevos, más allá de que la administración pública esté apostando por los marketplaces y demás. Eso está bien, pero la inmediatez yo creo que pasa por tratar de recuperar esa base de datos de clientes que tenemos y tratar de, bueno, primero, saber de ellos, que eso demuestra humanidad, demuestra valores, y segundo, tratar de satisfacer esas necesidades que están teniendo, ¿no? Yo creo que los modelos de éxito que estamos viendo en estos días de pandemia han partido precisamente por esto, ¿no? El saber adaptarse, envíos de carne de ternera gallega por WhatsApp, cestas de la huerta repartidas de una forma bastante personalizada, pero a la vez aprovechando el viaje para traer más producto a la ciudad, mercados ecológicos, que yo tengo uno delante de casa cada 15 días, que se ha adaptado precisamente al modelo del e-commerce, pero de una forma muy rápida y muy fácil para el usuario, porque tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo sabe navegar bien por Amazon y por AliExpress y por este tipo de historias, porque la mayoría de la gente mayor, que es la que ha adoptado estas nuevas fórmulas, los datos son muy buenos en ese sentido, por desgracia, por lo que nos ha tocado vivir, pero es cierto que una generación que no se estaba adaptando y que no estaba adoptando las nuevas tecnologías lo ha hecho de una forma muy rápida. Muchas veces se puede vender por WhatsApp sin necesidad de tener un marketplace, y eso es lo que ha hecho mucha gente, ¿no? Aprovechar lo que tenía en las manos para acercarse al cliente y darle una solución inmediata, rápida y rentable, que es lo que entiendo que está ocurriendo. Bueno, y luego hablamos de los clientes. Lo mismo hay que hacer con la competencia. Nosotros ocupamos un espacio en la mente del consumidor en base a la competencia que tenemos. No estamos solos en el mercado. Nadie puede decir que no tiene competencia. A veces se nos llena la boca diciendo eso. No es cierto, cualquier producto sustitutivo es competidor nuestro. Lo que sí es cierto es que tenemos que tratar de buscar un posicionamiento único en el mercado, y luego os hablo de ello, para que esa competencia de alguna manera no pueda copiarnos o no pueda encontrar ese hueco que queremos ocupar nosotros. Tenemos que tener en cuenta los intermediarios, tenemos que tener en cuenta los proveedores, sin duda, y tenemos que tener en cuenta los grupos de interés. Los grupos de interés son los prescriptores, y en este caso, en el caso de la sostenibilidad, es fundamental tener de alguna manera el aval de algún prescriptor
que determine, y así está sucediendo, que nuestros productos son mejores. Son mejores porque están avalados por, ¿no? Y eso es muy relevante. Yo siempre pongo el ejemplo de mi mujer es médico y el mundo de la industria farmacéutica siempre se ha basado en la prescripción, ¿no? O sea, las acciones de marketing, más allá del código ontológico que se existe y se está cumpliendo, pero cualquier tipo de acción de marketing que se hacía y que se hace, no estaban dirigidas al usuario consumidor, estaban dirigidas al prescriptor, al que toma la decisión técnica de que ese producto era mejor que la competencia. Entonces, la batalla está precisamente en el prescriptor. Trabajarse a ese prescriptor. Yo lo apliqué en varias empresas en las que estuve, lo sigo aplicando a día de hoy porque es fundamental tener un prescriptor que te ayude en la parte de... Porque aparte es una venta referida y siempre que algún técnico, un doctor te dice que este producto es mejor, de alguna manera te está ayudando a vender cuando... de una forma mucho más elegante, ¿no? Mucho menos comercial. Tened eso en cuenta, porque en todos los sectores hay prescriptores, absolutamente en todos, ¿vale? Yo en Markea, en la Asociación de Marketing que os decía antes, Eduardo, he llegado a hacer, vamos por la tercera, se nos ha pillado la pandemia, pero vamos por la tercera campaña publicitaria, que si tuviésemos que abordarla a nivel presupuestario no podríamos, porque es una campaña que puede costar tranquilamente 200.000 euros, y sin embargo no la pagamos porque son espacios, son creatividades, son piezas audiovisuales y piezas gráficas que una agencia de publicidad, una agencia de medios y los propios medios nos ceden porque tienen la oportunidad de presentársela a los directores de marketing de Galicia en un día muy especial, que es el día de la Asamblea de Markea, que es el día de la comida de Navidad, que aprovechamos para reunirnos todos y la verdad es que juntamos cerca de 70 decisores de compra del marketing y cualquier agencia, cualquier medio o cualquier agente que esté dentro de la cadena de valor de la comunicación y el marketing de Galicia tiene la oportunidad de tener en un sitio, tienes que hacerlo bien, claro, lógicamente, te la juegas toda, pero tener en un sitio a probablemente el 80% de tus posibles clientes. Con lo cual, a nivel comercial, si lo valoramos económicamente, tendría muchísimo más trabajo, aparte de las dificultades que tendría para hablar con estos decisores de compra, tiene la oportunidad de hacerse valer y de mostrar su capacidad creativa delante de sus prospects, de prácticamente todos sus prospects. Con lo cual, eso es una fórmula para acercarse. En el B2B esto es fundamental, ¿vale? Yo creo que estamos muchas veces, por lo que he oído esta mañana, vamos a hablar muchas veces de B2B, con lo cual tiene mucho sentido entender cómo funciona las prescripciones en este sector, ¿no? En los sectores en los que vamos a ver. Yo no controlo del mundo de la energía, pero yo os digo que los fundamentos de marketing son absolutamente aplicables a todos los mercados. Sí controlo de sostenibilidad, desde el punto de vista, en este caso también de la alimentación, y tenemos algunos clientes en este sentido que os voy a contar ahora. Una vez que tenéis la información de cómo está el mercado, cómo respira vuestro cliente, qué es lo que le motiva, cuáles son los frenos, qué es lo que... no sé si las preguntas las respondo ya o queréis que... Eduardo. A mí no me importa que me interrumpa, todo lo contrario, prefiero hacerlo de debate. Como quieras, pero yo creo que podemos seguir manteniendo la dinámica de las anteriores intervenciones como tú prefieras. La recoges tú y luego me cuentas, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, de hecho ya lo estoy haciendo. Vale, entonces, una vez tenemos la información de cuál es el contexto en el que estamos guerreando, dónde está nuestro cliente, qué es lo que le motiva, qué es lo que le frena, qué es lo que le duele, y ahora duelen muchas cosas, aquí es donde tenemos que pensar cuál es nuestro posicionamiento, ¿vale? Cuál es nuestro marketing estratégico. Lo primero que tenemos que determinar es quién es, lo primero que tenemos que hacer es determinar quién es nuestro público objetivo, ¿no? ¿Cuál es el centro de la diana de nuestra oferta, de nuestra promesa, nuestra propuesta de valor, de nuestra promesa al mercado? Porque esto es fundamental, porque realmente la batalla la vamos a realizar en la mente de ese consumidor, de ese usuario. Cuando os pregunto por marcas de televisores y demás, en función de la generación en la que estéis, me vais a decir marcas que para vosotros son premium o eran premium, que la gente de la gente de la nueva generación ni conoce y desde luego no la tiene por premium. Le preguntáis a un Z ahora mismo por Sony y la conoce por la PlayStation, pero por tele, desde luego, poquito. Y si le preguntáis por Philips, ya nada, absolutamente nada. Philips es una empresa de bombillas en este momento.
Sin embargo, lo que para nosotros eran marcas perralleiras, perdóname la expresión, porque eran marcas coreanas hace unos años, para nosotros en lo coreano, la marca país es fundamental en estos casos, era algo malo. Las LG y las Samsung y compañía precisamente son las marcas principales que están ahora compitiendo a la altura de los Mac, de los Apple y compañía. Son marcas muy referentes. Los chinos, que son marcas que a priori a nuestras generaciones nos puede parecer marcas, pues Huawei, todas estas marcas perralleras, de low cost y demás. Oye, pues las generaciones que vienen, yo lo observo por mi hijo, que es adolescente, he perdido, y está ahí dando todo, no son marcas que le dé vergüenza utilizar. Son marcas que ya empiezan a formar parte de su top 5 en su cabeza. Y eso es lo más importante de todo. Porque si no estamos ahí, difícilmente vamos a poder conseguir vender. Se puede vender, ¿eh? Ojo. Yo tengo una televisión en casa que es Thomson, y eso es gracias a un comercial maravilloso del Corte Inglés, que cuando fui yo con mis marcas en la cabeza, Sony, ya estoy diciendo qué generación soy yo, ¿no? Sony, Samsung ya en ese momento ya funcionaba más, pues me convenció de que la Thomson, que es tecnología francesa, era maravillosa, me enseñó a la vez dos televisores, se veían exactamente igual, dos pantallas planas, estoy hablando del año 2000, y me convenció porque el precio además era adecuado y seguramente la comisión que tenía este señor era mucho mayor, con lo cual sí se puede vender, pero es fundamental ganar esta batalla en la mente del consumidor, porque además, si somos capaces de definir muy claramente quién es ese público objetivo al que nos dirigimos, y lo conocemos, lo estudiamos y sabemos qué factores le motivan para comprarnos, a partir de ahí lo que tenemos que hacer es buscar un posicionamiento diferenciador dentro de esa mente para que realmente nos compren. Y eso es donde entra perfectamente el tema de la sostenibilidad, el tema del ecologismo, ¿no? El tema de los valores. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y esto es lo que os comentaba antes, estamos viendo que efectivamente las nuevas generaciones compran por valores. Ya no solamente es importante el precio sigue siendo importante, la sensibilidad, luego hablamos de ello, es importante, pero el tema de comprar por valores es fundamental, porque las nuevas generaciones están dispuestos a pagar un poquito más por una propuesta que tenga unos valores que coincidan con los suyos. ¿Vale? Estos son datos estadísticos de gente que nos dedicamos a estudiar el tema, pero que no soy yo, para que veáis quién lo dice. Pues la OCU dice que el 73% de los españoles ya toman decisiones de consumo por motivos éticos o sostenibilidad. ¿Vale? Por supuesto, el servicio tiene que ser bueno, por supuesto, el precio tiene que estar ajustado y competitivo, etcétera, etcétera, pero ante igualdad de condiciones, igualdad de servicios, igualdad de propuesta de valor, de servicio, el que tenga ese diferencial, ese elemento diferenciador, va a ser el que gana. Y tenemos ejemplos para aburrir. El siguiente aspecto que tenemos que tener en cuenta es ese posicionamiento en la mente de ese consumidor que hemos definido. Es cómo nos ve a nosotros con respecto a la competencia. Y esta es la verdadera batalla que tenemos que conseguir. Os pongo un ejemplo, que aparte es un ejemplo que he podido vivir hace poquito. El tema de las leches de Galicia, yo creo que alguno ya, que me ha oído alguna vez esto, ya lo he escuchado. Nosotros somos el octavo productor de Europa de leche en Galicia, ¿vale? Tenemos aparte unas condiciones climatológicas y unas condiciones, sobre todo en la zona de Melide, de Teixeiro, toda esa zona donde se produce, hay bastante lluvia. Bueno, tenemos unos prados maravillosos y somos capaces de producir 80% de la producción de toda España. Pero resulta que somos los que siempre hemos vendido a precio. Las marcas gallegas, siempre los gallegos pensamos que la gente se mueve mucho por precio, y eso es porque somos una zona pobre y pensamos que todo el mundo tiene la misma sensibilidad a los cambios de precio que podemos tener nosotros, y en Ourense mucho más, además, porque somos bastante agarrados, y lo digo porque yo soy de ahí, no lo digo porque responda a un tópico, que los tópicos normalmente responden a realidades, ¿no? Pero nosotros pensamos que todo el mundo tiene sensibilidad, y no es así. De hecho, lo que se trabajó durante muchos años por parte de Pascual fue otro concepto motivante de compra, que era la calidad. Y desde los años 60 empezó a hablar de la calidad de su razón de ser, la calidad de nuestra razón de ser, la calidad de nuestra razón de ser. Y cogió ese hueco lo cogió en la mente del consumidor y dejó de pelear por el precio. Nosotros nos dedicamos a hacer todas las marcas blancas de
del mercado. Teníamos marcas como Río, por ejemplo, que según la OCU quita valor precisamente al producto, o sea, tiene menos valor la marca, una leche Río que la leche Campo Bueno que está hecha por Río, o sea, el mismo producto, el mismo líquido blanco, siendo el mismo producto, la marca le restaba valor, con lo cual eso ya es para imaginar lo mal que lo hemos hecho, ¿no? Central Lechera Asturiana, que veía que quería competir y desde luego al ser una cooperativa tenía que competir no a precio, decidió que no, que su posicionamiento en la mente del consumidor tendría que ser otra. Y ahí tiró de otro elemento fundamental a la hora de comprar y analizó muy bien el mercado, analizó muy bien el momento en el que está produciendo esas circunstancias de compra, vio que no podía competir con Pascual en tema de calidad, entonces buscó otro elemento de compra fundamental para el cliente, que en este caso era el origen, ¿no? Y entonces empezó a hablar y a anunciarse en la tele y en todos los medios posibles, poniendo de fondo esos prados verdes asturianos maravillosos, hablando, poniendo de protagonista a los ganaderos, precisamente, muchos de ellos de la zona de Lugo, de Fonsagrada y demás. ¿Para qué? Para lanzar ese mensaje y ocupar ese hueco, ese posicionamiento de leche de origen natural. En esta batalla en la que nosotros, Galicia, no éramos capaces, bueno, luego Caico es otro ejemplo por el tema de acercarse a través de la sin lactosa al mundo de la mujer, utilizando los colores violeta y demás, el mundo de la alimentación da para muchos debates y muy, muy interesantes. En este medio, de toda esta vorágine, de los gallegos haciendo tractoradas y demás, pues aparece una marca que encuentra un nuevo elemento de compra, un nuevo motivante, un factor de compra relevante para una parte importante y cada vez más importante en el usuario, en el ama de casa, en el comprador de leche de España. Y en este caso, pues ese factor es precisamente la producción ecológica, ¿no? Y aparece una marca que se llama Casa Grande de Sancega, que se coloca en el medio y que es capaz de vender yogures por primera vez en la historia de este país a casi €1, y eso solo lo había hecho Danone y muchas veces utilizando el marketing mal utilizado, ¿no? El tema del Like y Monitos y todos estos polvitos que le echaban a los yogures para que nuestros hijos no fueran sin defensas al cole, ¿no? En este caso hay una realidad que viene desde hace más de 60 años de los propios fundadores de esta granja. Yo la conozco porque es cliente nuestro. Yo os puedo decir que es auténtico, es la verdad. Lo que dicen es verdad y llevan el factor ecológico hasta el límite, como tiene que ser, porque aparte el usuario es lo que está dispuesto a pagar. Es cierto que en la crisis las MDDs han tenido un repunte, la están teniendo, el efecto Mercadona también, haciendo y demás, pero las marcas también, es decir, se ha polarizado, ya no hay término medio. Internet ya nos estaba avisando de que esto se iba a dar, o tenemos marcas potentes, tenemos marcas con valores y con elementos diferenciadores, o vamos a precio. Ya no hay, esa dicotomía ya no hay mucho, en el medio ya no hay mucho. Y la crisis esta nos está diciendo eso, precisamente. Las MDDs están funcionando muy bien, MDDs que transmiten seguridad, que transmiten confianza, etc. Hacendado es una de ellas, fundamental. Las marcas de IFA, por ejemplo, y demás que están repuntando en los distribuidores que tienen esa marca, porque son pues, la variable precio según qué targets es fundamental, sobre todo la gente mayor, está muy preocupada por eso. De ahí el desabastecimiento de papel higiénico, viene de ahí, de ese nicho. Y Sancera logró entrar en la mente del consumidor en ese posicionamiento. La distribución abrió sus puertas precisamente porque tenía una innovación, tenía un elemento diferenciador que además le permitía ganar más dinero por un mismo producto, entre comillas, porque no es el mismo, tiene elementos que lo hacen diferenciador, y realmente la competencia en el mercado del yogur ecológico, que es precisamente el mercado donde está peleando ahora, pues realmente hay dos agentes, que es Pastoret, modelo de los catalanes, por supuesto, que hacen marketing muy bien, y Casa Grande de Sancera, que también lo hace muy bien, y como si os fijáis, si vais a lineal, pues un modelo como más, tira más del diseño y demás, a pasar del tema ecológico, y Galicia tira
esa ansiedad tira precisamente de un gran valor que tiene, que es el gallego, ¿no? Y hace patria de ello precisamente porque en el resto de España Galicia Calidad todavía está en la mente del consumidor. Esa es la batalla. La batalla es la mente del consumidor. Transmitirle una serie de valores, una serie de contenido, transmitirle un contenido que para él es relevante, que por ese motivo te va a comprar. Si esto ya estaba aquí, si esto ya es marketing, imaginaos ahora cuando las nuevas generaciones precisamente no van a permitir que las empresas engañen, no van a permitir las empresas que no sean transparentes, van a saber perdonar aquellas empresas que no lo hacen bien en un momento determinado. Un fallo lo puede tener cualquiera, no siempre, y lo que vamos a tener que tener son evangelizadores, ¿no? Vamos a tener que tener clubes de fans. Eso es hacia donde tenemos que tender. Y eso funciona así. Y el mercado lo estáis viendo justo en el mundo de la energía, pues estáis viendo que después de un momento de regulación, pues modelos como el Ola Luz y modelos en Galicia como Xenera o como tal, pues de repente aparecen porque está contando un poco diferente o a lo mejor de una forma más creíble lo que a lo mejor no están contando las otras operadoras, ¿no? Esta es una batalla que también tienen que batallar las grandes operadoras. Fijaos que ya se está posicionando cada una en esos espacios y la sostenibilidad es uno de los grandes elementos a trabajar. ¿Vale? Todos los mercados, todos los sectores tienen esta batalla que realizar, ¿no? Porque lo importante es tratar de meterse en esa mente del consumidor y demás. A partir de aquí, todo lo demás es fácil, porque lo que tienes que ser es coherente con todo esto. Os pongo varios ejemplos. EcoAlf, no sé si lo conocéis, es una marca de ropa que lo que hace es reciclar el plástico que hay en los océanos y con eso fabricar parcas, bueno, ahora ya fabrica absolutamente de todo, ¿no? Ese es el modelo de tal. Este tío fue emprendedor 2 veces. De hecho, era el emprendedor que creó una cadena de bolsos que se llamaba Fan and Basics, no sé si os acordáis, y se reinventó. Empezó a analizar el mercado, encontró a ver que los países, sobre todo los países del norte, países más avanzados que nosotros en ese sentido, estaba viniendo una serie de moda, entre comillas, que venía para quedarse, ¿no? Y el mundo de la sostenibilidad es esa, ¿no? Y este fue un pionero. A veces es difícil encontrar el momento adecuado, no sé cómo le va o cómo no le va, pero desde luego le tiene que ir bien porque sigue vendiendo y su ropa no es barata. Lo que no se puede hacer es engañar. Vale, hay un concepto que os decía antes que se llama el greenwashing, ¿no? Que lo hacen muchas corporaciones y desde luego alguna institución pública, que es decir que somos súper ecológicos, que somos súper verdes, pero no es verdad, porque eso se te desmonta. Hoy en día con las redes sociales, como vayas por la vida lanzando mensajes de que eres súper verde y luego no sea verdad, el efecto es todo el contrario. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con lo que se comunica. Hay que ser muy transparentes y ser auténticos más que nunca. Porque estamos expuestos. Las redes sociales e Internet lo que ha hecho es que la información se expanda de una forma súper rápida. Y es cierto que también es tan rápida como ya como que se va. Las crisis también son mucho más cortas, crisis de reputación y demás, son mucho más cortas que lo que eran antes, ¿no? Pero sobre todo porque todo el mundo consume la información mucho más rápido que la consumíamos antes. Pero es verdad que tenemos que ser constantes en el tiempo y ser coherentes con ese posicionamiento que hemos determinado que es el nuestro, ¿no? EcoAlf decidió hacer moda sostenible. Luego os pongo más ejemplos de temas de textil. Adolfo Domínguez está siendo un ejemplo brutal de recuperar un posicionamiento viejo, pero que realmente es un posicionamiento muy moderno, que es decir, la ropa tiene que servir para varias temporadas, que es eso de comprar ropa para una temporada y tirarla, eso no lo sostiene. Siendo el textil una de las empresas más contaminantes del mundo, ya no hablemos de otro tipo de valores a nivel explotación, etcétera, etcétera, que se le pueda achacar a las grandes marcas, que no es así en muchos casos. A Inditex a veces se le achaca esto y es mentira. Inditex tiene unos protocolos con los sindicatos a nivel mundial que son envidiables, son la envidia de muchas de las grandes marcas, pero bueno, también él mente mucho que algo quedará, no, tenemos que trabajar eso. Vemos muchas veces lo
que estamos viendo, ¿no? De fake news, de las ganas de desprestigiar a según qué marcas o a según qué personajes. Eso hay que tener mucho cuidado, hay que estar en ello, pero en cualquier caso, de partida lo que tenemos que hacer es batallar por ese espacio en la mente del consumidor con un posicionamiento, con una propuesta de valor que sea relevante, que sea rentable para nosotros, para ese consumidor que hemos determinado además, y que de alguna manera sea sostenible en el tiempo y sea coherente. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, las 4 P's del marketing, las típicas 4 P's del marketing, que es lo que es el marketing operativo, el marketing mix, tiene muchos nombres, viene determinado. Es decir, si yo soy ecológico, lo que no puedo hacer, y estoy en un mercado de alimentación, lo que no puedo es utilizar blisters de plástico, porque lo que no puedo es precisamente decir una cosa y cumplir otra. De hecho, el tema del agua mineral tiene esa batalla que desarrollar. Precisamente el agua en Mondariz, por ejemplo, las innovaciones que hizo ya hace muchos años, precisamente porque está en un entorno Red Natura 2000, porque la zona es preciosa, el río Tera de Mondariz, y es coherente con su posicionamiento, la tapa de las botellas sea así estrecha fue una innovación mundial hace unos cuantos años. Y estaba tratando de minimizar lo máximo que se podía el uso de plásticos en esa tapa. Están en esa batalla, se están buscando sustitutivos del plástico para todo tipo de envases y demás. Si os fijáis, hay mucha polémica muchas veces en las redes sociales con distribuidores, superficies que quieren vender una parte más natural, más ecológica, entre comillas, y ponen un espacio donde la fruta viene envasada en plástico. Y eso, además de un tema de salubridad, que es prácticamente eso se hará seguramente porque la ley así lo obliga, los usuarios le están diciendo que, oye, ¿para qué hacen eso? Si precisamente una naranja ya trae per se un envase totalmente ecológico que es la piel, ¿no? Hay que tratar de ser coherentes con nuestro posicionamiento y ser muy sinceros. Es decir, no se pueden. La legislación de los envases de alimentación nos permite hacer esto y vamos a seguir trabajando para poder tal. O incluso hacer lo que hace Casa Grande Ansiedad, que es de alguna manera ayudarnos y formarnos en la parte de reciclaje. Pues cuando tomas un yogur, que en este caso tiene que ser con una parte de plástico muy débil, muy pequeñita, tratando de ser lo más sostenible posible, pues te explican que la tapa tiene que ir con contenedor, lo que es alrededor del yogur, esa parte de cartón sí se recicla la parte de papel y la parte de plástico se mete en el contenedor amarillo. Eso es lo que tenemos que trasladarlo. Y no trasladar mentiras, tenemos que trasladar la realidad de lo que hay, de las posibilidades que tenemos para llevar. Entonces, las 4 P's: producto, precio, distribución y comunicación. El producto vale más, tiene un valor percibido mucho mayor para el cliente, tenemos que saber señalizarlo, tenemos que utilizar packaging que sea coherente precisamente con lo que estamos hablando, que sea llamativo y que ponga en valor y que llame la atención al cliente precisamente en la parte de ecológico. Para eso también están los sellos de denominaciones de origen de regulaciones. En Galicia tenemos CRAEGA, precisamente que nos permite tener esa seguridad de que ese producto es ecológico, ¿no? Es muy importante cuando definamos entonces el producto que sea coherente con ese posicionamiento que hemos definido de sostenibilidad, que tenga esos valores que transmitamos, que aporte mucho valor, que aporte ese valor que queremos darle, que ofrezca mucho intangible en la marca, en servicios postventa, en aclaración de dudas, etcétera, etcétera. Para eso las redes sociales Internet nos está permitiendo llegar más fácilmente a nuestro cliente a través del producto. Y cuando hablo de productos también hablo de servicios, ¿vale? Es muy importante que cada vez el servicio seamos más capaces de tangibilizarlo, ¿vale? Es muy importante que el cliente pueda tangibilizar el servicio. Ya no existen productos puros y servicios puros, como había antes, que teníamos productos a granel,
Ni siquiera la sal es un producto, ahora es un producto que tiene una serie de atributos que va más allá de salar la sal. Y ahora, hoy en día, en función de lo que estemos comiendo, pues cogemos sal Maldon, cogemos sal del Himalaya, o si vamos a Scaneres, pues resulta que tenemos sal de 7 colores distintos y desde luego no vale lo mismo que valía la sal que compramos en un supermercado. Eso es sumarle valor a los productos, con coherencia con respecto a lo que hemos hablado. Y desde el otro punto de vista también, si nosotros ofrecemos servicios y un servicio tenemos que tangibilizarlo porque nuestro cliente, desde luego, no es que nos lo exija, pero desde luego nos lo va a agradecer. ¿Vale? Siempre pongo el ejemplo de Fagor porque en su momento rompió el modelo de negocio poniendo garantías a sus lavadoras, garantías de 5 años, justo en el momento en el que el mercado le estaba diciendo que había un elemento que se llamaba obsolescencia programada, que las lavadoras se rompían y que no tenía arreglo y la gente estaba enfadada con las marcas de lavadoras. En un momento donde todos los productos eran exactamente igual, lo que hicieron fue sumarle valor a través de un intangible, en este caso que fue 5 años de garantía. 5 años de garantía que a Fagor no le suponía absolutamente nada, pero porque realmente la ley ya te obliga a tener 2 años de garantía en cualquier producto de gama blanca, como se denomina esto, un servicio técnico que ya tenías por toda la península y realmente malo será que tus productos no duren 5 años de garantía. Si tenemos un servicio y queremos transmitir precisamente que somos algo más, tenemos que tangibilizarlo, tenemos que buscar elementos que nos ayuden a tangibilizarlo. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo real, que me vino de una empresa de Vigo, en el Club Financiero, que me preguntó cómo hacía ella, una empresa de limpieza, cómo hacía ella para transmitir esto que estoy contando yo, cómo sumar valor a través de la tangibilización de sus servicios, si él lo que hacía era limpiar, ¿no? Cómo evidenciaba la limpieza. Y entonces pensamos en el modelo de los hoteles, en los hoteles de todos hoy en día, cómo hacían para transmitir esa limpieza. Y encontramos muchísimos ejemplos, muchos más que va a haber ahora. Hablamos ahora del tema de la seguridad, que era el tema, por ejemplo, del inodoro, ¿no? Cuando vas a una habitación y tienes una cinta alrededor del inodoro que te está diciendo que ese baño lo vas a inaugurar tú prácticamente, ¿no? Tienes que romper la cinta porque eso está súper higienizado, está súper limpio, etcétera, etcétera. El papel higiénico te lo lacra para que parezca que tú lo estás inaugurando, etcétera, etcétera. Eso es tangibilizar un servicio de seguridad y limpieza. Eso se va a tener que hacer ahora mucho. El turismo pasa ahora mismo, todo el mundo está hablando ya de sistemas de calidad, con AP+, etcétera, etcétera, y sellos de que de alguna manera generen la confianza en el cliente final, porque uno de los factores relevantes de compra en este momento va a ser la seguridad e higiene. Es decir, yo no voy a ir a un hotel que en este verano, ya veremos si podemos ir o no, o a dónde podemos ir o lo que sea, pero en cualquier caso no voy a ir a ningún sitio que no tenga algún certificado que nos indique que se toman las medidas adecuadas para salvaguardarme del contagio del virus, ¿no? Y eso, más allá de la ley, que la ley evidentemente el gobierno nos va a poner una serie de límites, más allá de eso, un elemento fundamental que tenemos que transmitir en el sector de la hotelería y de la hostelería son elementos de seguridad. Y eso pasa muchas veces por la tangibilidad de elementos, que es lo que costaba antes. Pues precisamente que los que están en cocina, los que están limpiando, estén perfectamente pertrechados para realizar su labor, que tengas elementos de separación y señaléctrica que te vaya diciendo los espacios que tienes disponibles, los que no, dónde puedes, etcétera, etcétera, que ese sello del que hablamos antes, muy grande y muy visible para que vean que os tomáis las cosas en serio y que nadie va a salir de ahí perjudicado, etcétera, etcétera. Es una forma de tangibilizar el tema de los servicios. En la sostenibilidad exactamente igual. Los yogures Sanceda, como os decía antes, transmiten ese tipo a través de los elementos tangibles que tienen, los pocos que tienen, que es el lineal, el packaging y demás, transmiten precisamente ese posicionamiento. Pero hay muchísimos más. Las facturas, las tarjetas que hagáis, si vosotros tenéis la sostenibilidad no podéis hacer
tarjetas especialmente tintadas, que la tinta es bastante contaminante. Tendremos que utilizar papel reciclado en nuestras comunicaciones, en nuestros sobres, en nuestros elementos de valor. Nuestras oficinas tendrán que ser sostenibles. No podrá haber elementos que de alguna manera transmiten que no estamos concienciados con eso de lo que somos evangelizadores, ¿no? Entonces, absolutamente todo que conforme, todos aquellos elementos que conformen nuestro portfolio de productos y servicios tienen que ser coherentes con ese posicionamiento de sostenibilidad. Si no se puede, en cualquier caso, tener la intención, ¿no? No podemos dejar de utilizar el papel, lógicamente, para según qué cosas, pero sí podemos utilizar un papel reciclado o un papel responsable con todos los sellos de sostenibilidad que existen en el mundo. No podemos dejar de utilizar los camiones para repartir vino, por ejemplo, vino ecológico, que luego os pongo el ejemplo de un amigo mío que acaba de montar un marketplace. No puedes evitar que venga por Segur, eso está claro. Y mientras que los de Segur o MRV o lo que sea todavía no tengan coches eléctricos, eso no podemos evitar, pero sí podemos declarar que por cada botella que vendamos €1 o 0,50 o un porcentaje de nuestros beneficios sirve para reducir la huella de ozono plantando árboles en una zona determinada. Eso es coherente. Y eso es admitido por el público objetivo al que le preocupa esto. Un público objetivo que desde nosotros empezamos a estudiar el tema de la producción ecológica en el año 2000, cuando montamos Juni, fue uno de los primeros sectores en los que nos fijamos, que está dispuesto a pagar más, y es lo que os voy a contar ahora. Cuando nosotros analizamos esto hace 10 años ya, los márgenes de diferencia están en torno al 30%. España era el país de mayor producción ecológica en aquel momento, el año 2000, y esto era porque el tema del aceite realmente necesita muy poca producción que necesite fertilizantes y demás, con lo cual éramos el primer país productor de producción ecológica y éramos el segundo en consumo de productos ecológicos. Y eso no se entendía porque realmente, si lo pensamos desde Galicia, pues tenemos la aldea muy cerca. Y lo que es artesanal, lo que es de casa, lo que es de aquí, pues es bueno, pero no necesariamente ecológico. Mi abuelo, cuando vivía, le daba el sulfato a las vides, que era una barbaridad. El tío se quedaba solo con el sulfato ahí dándole a aquello que quedaba todo violeta. No era ecológico, pero era de casa. Entonces, nosotros nos sorprendió mucho precisamente porque por ser el segundo país en consumo. Pero la clave nos la dio precisamente cuando empezamos a analizar geográficamente dónde venía ese consumo. Y el consumo venía fundamentalmente del Levante y de las islas. Y ahí, ¿quién vive? Además de los españoles, pues viven los alemanes. Y los alemanes son los que marcan un poco la pauta de consumo en Europa, bueno, y en todos los aspectos, ¿no? Pero en este caso en el tema de consumo por valores, ¿no? Y ya hace 10 años las ecotiendas, los espacios donde se vendía productos ecológicos y demás, demandaban cualquier tipo de producto que tuviera un sello de producción ecológica. Hoy en día cualquier producto de producción ecológica de alimentación tiene salida, cualquiera, porque hay mucha demanda. Y de hecho muchos mercados, sobre todo la distribución alemana, está cada día más exigente en este sentido. O sea que cada vez vamos más allá. ¿Qué nos va a pasar a la producción, a la industria alimentaria? Pues que tendrá que ir poco a poco hacia esos modelos. No puede, la leche, por ejemplo, no puede ser ecológica, Pascual, Piraco, no pueden tener todas sus marcas en producto ecológico porque no se puede, porque siempre habrá una carretera cerca, un cableado cerca, no va, o sea, los límites que determina la producción ecológica son muy rigurosos, entonces no va a poder ser. Pero sí que se están acercando a la forma de comunicarse, se están acercando. Y si os fijáis, la gran pelea que tiene Casa Grande Sánchez ahora mismo precisamente va a ser pues, los Danone de turno, los Pascual, los Centrales de Asturiana, que ya hablan, los Larsa, que hablan de pastoreo, que hablan de vacas que están al aire libre, el bienestar animal. O sea, son conceptos que sin ser ecologismo puro y duro, sin ser producción ecológica, se acercan mucho a ese posicionamiento en la mente del consumidor que, como veis, sí que demanda ese tipo de
ese tipo de factores, ¿no? El precio, la gente está dispuesta a pagar un poquito más. Y eso es una buena noticia porque cuando estamos peleando encarnizadamente en el mercado y tenemos que bajar precios, que venga un elemento diferenciador, que la gente esté dispuesto a pagar por él y que la sensibilidad al precio sea menor, es muy buena noticia porque podemos competir con mayores márgenes, que es de lo que se trata, ¿no? O romper directamente el mercado, como ha hecho el señor Tesla, que no sé si os decía antes, no sé si habéis visto lo último que ha hecho de mandar a alguien al espacio, pues es un fenómeno. La experiencia, o sea, tan es fenómeno que toda la industria se ha tenido que pasar ahí. Ya no se habla de coches, se habla de movilidad, porque además las nuevas generaciones no quieren poseer coches. Las nuevas generaciones se quieren mover y están dispuestas a compartirlo. Lo de BlaBlaCar ahora mismo no se puede, pero ese modelo de movilidad es lo que están trabajando. De hecho, el Car2Go que hay en Madrid y modelos de coches eléctricos que se cogen y se sueltan en función de tu disponibilidad y tus necesidades, son modelos que vienen impulsados por la gran industria automovilística. Car2Go es de Mercedes y otros modelos que vienen de Renault, etcétera, es lo que se está trabajando. Tesla ha venido para quedarse en el momento que las baterías duren más, que es un poco el pequeño hándicap que tienen ahora. Pues será una forma nueva de consumir movilidad. Ya lo está siendo, ya tiene asegurado el suministro, de hecho yo conozco a algún gallego que trabaja allí, el tema del suministro ya está asegurado porque te están asegurando que cada 200 kilómetros vas a tener una electrolinera. El mundo del combustible, Repsol y compañía ya están intentando meter en su modelo de negocio la parte de la eléctrica, bueno, que os cuento que no sepáis, ¿no? Fijaos que además los Tesla son coches caros. Son coches que no son baratos precisamente porque eran únicos y eran diferenciadores y el tener un Tesla era un elemento casi de exclusividad y desde luego de lujo ecológico. O sea, ya llegamos a ese punto. Ya habéis visto cómo ha reaccionado BMW, Mercedes, etcétera, etcétera. Resulta que el ser ecológico también se puede compatibilizar con diferenciarlo. Ya empezamos a hablar de distintos posicionamientos dentro de lo sostenible. O sea que ya no es suficiente con ser sostenible. Tenemos que volver a trabajar el tema del premium, de valores, etcétera, etcétera. Y sí que afecta el tema del precio. Voy muy mal de tiempo, Eduardo. Yo es que me enrollo mucho, ¿eh? Yo tenéis que cortar. Sí, no, vete pensando en ir cerrando ya. Sí. Venga, va. Sigo. Esta es la elasticidad del precio. La distribución, pues la distribución, hay modelos nuevos que nos permiten hablar de productos ecológicos, hay como veis ahí, pues tiendas de productos ecológicos que cada vez tienen más clientes, y eso es importante. La gente está dispuesta a comprar por cercanía, eso responde a una pregunta que luego hablamos, si la oferta es diferente. Claro, lo que ya no existe es el modelo de te despacho y ya está. No, es un modelo de me haces una oferta diferente y sí que estoy dispuesto a cambiar mis usos y costumbres. Lo habéis visto con Arenal. Arenal, el modelo de la droguería que ha propuesto nuestro amigo Rafa Marzán de Lugo, es un modelo que rompió bastante con la forma de comprar que tenemos porque dividimos la compra. Eso antes lo hacíamos todos en el hiper o en el súper y ahora dividimos la compra y demás. Estamos haciendo eso con temas de productos de sostenibilidad, lo estamos haciendo con Internet, también nos está ayudando. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, un compañero mío de máster, Carlos Vázquez Padín, acaba de crear este marketplace que se llama bodegas.bio, donde los productos, donde los vinos, son todos ecológicos, ¿vale? Y ahí es donde la propuesta, de lo que os decía antes, es coherente. Él no puede evitar que venga en MRV y demás, no puede evitar porque es la única plataforma logística que se puede utilizar ahora hasta que llegue el que proponga algo totalmente sostenible. Pero lo que sí hace en esa misión y visión y valores es prometer que por cada X vinos que se compre, pues se planta un árbol en una zona muy determinada. Y se certificará y se justificará, etcétera, etcétera. Y son modelos que vienen a quedarse. En el mundo de la electricidad no os cuento nada, precisamente porque ya hay un modelo, ¿no? Ya hay modelos que basan su propuesta de valor y la distribución de la energía limpia, ¿no? de la energía verde. Y luego a nivel comunicación, pues aquí ya entra absolutamente de todo. Todas las marcas están en esto, las de siempre, las que están ahí llevan muchos años, precisamente ya muchos años porque han sabido adaptarse
a cada ciclo de productos Toyota a las nuevas generaciones. Burger King ha hecho estos días, durante el confinamiento, ha hecho cosas para los niños pequeños, ya tratando de buscar esas nuevas generaciones de una forma muy elegante, además, con talleres de trabajo para que los niños tenerlos bastante ocupados. Ya veis ahí pues, el posicionamiento de Acciona, de Iberdrola, a nivel energético. Os decía antes precisamente de Adolfo Domínguez, que es brutal, es buenísimo, porque precisamente está acudiendo a la sostenibilidad en el tiempo. No solamente, es una sostenibilidad, esto es ecologismo puro y duro. No, pero es algo que ya tenía. La arruga es bella y ahora directamente es más viejo. El producto se puede alargar, no tenemos por qué cambiar de ropa cada semana. ¿Por qué? Porque es un producto de calidad, es un producto que va a tener una vida útil bastante más longeva, y eso no hay mejor ecologismo precisamente que ese, ¿no? Y Adolfo Domínguez ya lo era. Lo único que ha hecho es modernizarse, cambiar las tiendas y demás. Y de hecho le ha dado la vuelta precisamente a las cifras. Habían ahí lo ha hecho genial. Venía de la comunicación, eso también es importante. Ya veis cómo Coca-Cola está buscando envases 130% ecológico, Casa Grande Salcedos, como comentaba antes, todo tiene que ser coherente. Esta promoción que están haciendo ahora mismo de una bicicleta al día no deja de ser una propuesta muy coherente, una promoción, es coherente precisamente con su posicionamiento, que hay más ecológico que utilizar la bicicleta para hacer deporte, para acercarte al trabajo, etcétera, etcétera. Incluso los medios, esa valla publicitaria que veis ahí, que habla de Toyota, esa valla publicitaria no solamente es ecosostenible, sino que además recoge el agua del aire, lo purifica y luego tiene un grifo debajo para que el que quiere utilizarlo como fuente lo pueda utilizar. O sea, llegamos hasta esos puntos. Y como no hay más tiempo, me callo y habláis vosotros y respondo a todas las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Has soltado unas cuantas perlas, ¿eh? Sí, Unas alguna, ¿no? cuantas perlas. Nadie puede decir que no tiene competencia. Somos lo que somos en la mente de nuestros consumidores en relación con la competencia, ¿eh? ¿Cuántas veces escuchamos a muchos emprendedores cuando dices, oye, ¿quiénes son tus competidores? No, yo no tengo ninguno. Y tu producto, no, mi producto es absolutamente novedoso, es nuevo, es mío y no hay nada que se le parezca y voy a triunfar porque es fantástico y no tiene competencia, ¿verdad? Pues los que llevamos muchos años en esto sabemos que esas son ideas que, desgraciadamente, para el emprendedor que empieza no son tan así como cree, ¿verdad? Una serie de preguntas. Una surge con los valores, el comercio local y el COVID. Nos pregunta Nerea, ¿puede tener bazas el comercio local en la batalla por los valores o está condenado a desaparecer? De hecho, es la única batalla que puede batallar. O sea, no hay otra. Una de las ventajas competitivas que tenemos los que somos pequeños somos las personas. No hay elemento más difícil de imitar, por ahora no se puede, son las personas. Y en la base de la relación, del marketing relacional, es donde se tiene que basar en este momento, yo os decía antes, la guerra que tiene que tener el comercio local. Pero no vale el comercio local como lo entendemos hasta ahora. Es decir, el comercio local, todo es comercio local. Decathlon está en la calle Real con un comercio pequeñito. IKEA está en la calle Príncipe en Vigo con un comercio pequeñito dando servicio de proximidad. Realmente lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los nuevos tiempos, utilizar las nuevas herramientas como ya se ha hecho en el COVID y tratar de adaptar un poco la propuesta de valor. El problema que tiene el comercio local precisamente es la miopía que tiene con respecto a su cliente. Su cliente ha cambiado, tiene que volver a entender cuál es lo que le motiva y qué es lo que le deja de motivar. Y eso es puro marketing, es volver a entender qué es lo que quiere el cliente actual. Y el cliente actual le da igual en un centro comercial, comprar por Amazon o, bueno, cuando estamos encerrados evidentemente no podíamos salir, ¿no? Pero si la oferta es buena, y con buena no significa barata, si la propuesta es buena, el cliente acude a ti. Y lo estamos viendo, ¿eh? O sea, hay modelos de negocio, hay una chica aquí en Coruña que vende zocas y le va muy bien. ¿Por qué? Pues porque ha encontrado un público objetivo muy determinado de una mujer que es sofisticada, que quiere tener un zapato diferente y llamar la atención, porque son modelos muy llamativos, muy personalizados y está muy bien. Zapaterías Crack es una empresa de Pontevedra, es el nuevo Inditex de Galicia, tiene 135 tiendas por toda España y por toda Europa y cada vez que abre una tienda
hay colas, como cuando cuando Apple sacó un nuevo iPhone. Y es una empresa de Pontevedra. ¿Por qué? Porque ha encontrado una forma de acercarse a un público objetivo muy determinado, en este caso a través de los blogueros, de las blogueras, con muchísimo menos dinero y con un presupuesto de marketing muchísimo menor que cualquier otra de las compañías que pueda haber, que podáis ver en cualquier centro comercial o en cualquier calle. El comercio local tiene que tirar, lo primero, de la base de clientes actual. El otro día hablamos con una empresa, hablaba yo con una empresa, no, con un grupo de comercio local en Ogrove, por ejemplo, y lo que hay que hacer es tirar de hacer acciones de coworking, de co-branding, de colaboración, hacer algo tan simple como un pasaporte que te vayan enseñando los distintos comercios y eso vincularlo a la recuperación de lo local. Nosotros desde Cluster hemos creado un sello que se llama Compra Donoso, precisamente para apoyar el consumo y concienciar a todos los gallegos de que hay que consumir productos y servicios que dejen valor añadido en Galicia, y eso es muy amplio, ¿eh? No estamos diciendo que no se compre en Inditex, todo lo contrario, estamos diciendo que se compre en Inditex y en todo lo que aporte valor al PIB gallego, que eso es mucho que va más allá del comercio local, pero esto también se aplica al comercio local. Y una cosa tan sencilla como hacer un pasaporte de consumo para los vecinos, en el que si compras en la carnicería X, compras en la droguería no sé cuánto, y en el fisioterapeuta no sé cuánto, pues entre todos, cuando cumplas ese tal, te invitan a cenar al hostelero que justo lo está pasando peor, y entre todos ayudamos al hostelero de la zona. Esa idea que surge en un debate como este, pues se pueden hacer miles, ¿no? O sea, y no tiene que venir la administración pública, que ese es el gran problema, que estamos esperando que la administración pública nos resuelva los problemas y ya os digo yo que no saben. No es que no estén por la labor, que sí lo están, y yo he hablado con ellos, pero es que no saben. Ellos están aplicando herramientas, pero no están aplicando lo que está antes de la herramienta, que es conocer a tu cliente, saber qué le motiva y a partir de ahí crear una oferta que a lo mejor no necesita una herramienta tecnológica. A lo mejor es tan sencillo como hacer un buzoneo, cosa más arcaica que esa no la hay, ¿no? Pero bueno, hay que dar un poco la cabecita, pero no es el fin, ni mucho menos. Es una hostia como con un piano, pero no tiene por qué ser el fin. José Luis, con esa pregunta sobre el comercio ya has respondido a la otra pregunta que tenía de aquí de Agustín, que decía, ¿las pymes lo tienen más fácil o más difícil en esta nueva batalla por los valores? Otra pregunta que me dirigen. Déjame contestarla. Más Sí, fácil, porque no tenemos, claro. porque no somos un transatlántico. De hecho Casa Grande Sanceda, el éxito que tiene, precisamente es porque es pequeña. Porque los grandes no pueden virar el rumbo tan fácilmente. Tienen contratos con Tetra Pak, tienen unos procesos productivos que le llevan a no poder ser ecológicos, porque tienen contratos con ganaderos que no pueden ser ecológicos, por lo que os decía antes, etcétera, etcétera. En el fondo, las pymes siempre vamos a tener más oportunidades que los grandes porque tenemos más flexibilidad. Compartimos totalmente esos valores, amigos José Luis. Otra pregunta que surge es, hay una realidad en cuanto a los valores de muchísimas personas. Hemos pasado de una sociedad en la que lo importante era tener las cosas, ser propietario de cosas, a una sociedad, especialmente cuando vamos a los más jóvenes, donde lo importante es disfrutar de las cosas. ¿Qué oportunidades puede generar para los emprendedores que son nuestro público hoy, emprendedores sobresanos, y para la pequeña empresa? Pues mira, os pongo ejemplos. Airbnb, BlaBlaCar, Cabify, todo lo que es trabajo colaborativo, al final, más allá de que el modelo sea colaborativo o no, que eso es secundario, aquí lo importante es precisamente lo que el consumidor actual quiere. En el caso de BlaBlaCar, movilidad, os lo decía antes. Ya la gente joven no quiere poseer coches, no quiere poseer casas, lo que quiere es pues para pasar por la vida felices. ¿Por qué? Porque ha visto que nuestros padres se han dejado los cuernos trabajando por una empresa o para un banco, que era un trabajo maravilloso y demás, y con 40 y pico, 50 años, les han dado la patada después de dejarse la vida ahí y no haber disfrutado de la infancia de sus hijos. Esta gente joven no me incluyo, no estamos dispuestos a según qué cosas, ¿no? Y de hecho yo soy emprendedor precisamente por eso, porque quería un cambio quería disfrutar de ciertas cosas y no estaba dispuesto a hacer
a estar sentado en una silla, en un despacho, puta madre, pero que estar sentado por estar sentado, ¿no? Yo quiero ser libre para poder hacer según qué cosas. Con lo cual es que las oportunidades son totales. Totales. Y cuanto más pequeños seamos, mejor. Es decir, no podemos hacer, si no vamos a poder hacer un Car2Go, ¿no? Ni tal, pero un BlaBlaCar que no posee ningún coche, un modelo tipo Airbnb, eso no es difícil. O sea, realmente es pensarlo, hacerlo, ser constante, que es lo más complicado del emprendimiento. Lo complicado del emprendimiento no es tener la idea, que como hay muchos millones de personas en este mundo que pueden tener tu misma idea. Lo importante es llevarla a cabo. Edison no inventó la bombilla, entre comillas, porque está en una carrera por a ver quién lo inventara. Seguramente ni siquiera fuera él, pero el tío fue el que la comercializó y el que la puso en casa de todo Estados Unidos. Con lo cual, eso es muy importante. El emprendimiento, lo importante es la constancia. Y sobre todo analizar el mercado. Conocer muy bien a tu cliente, qué le motiva, qué no le motiva, es lo más importante. Y a veces veis modelos que no requieren de grandes inversiones. Y son modelos, claro, siempre hablamos de modelos de éxito americanos y demás. No, tenemos modelos de éxito aquí en Galicia. Yo tengo un amigo en Ponteareas que vende disfraces, se llama Don Disfraz, Roberto, factura cerca de 3 millones la última vez que hablé con él y creciendo. ¿Y cuál es su modelo? Y fijaos, ¿dónde viene la oportunidad? Pues que un día se quedó... le dio lumbalgia, se quedó en casa con un ordenador, no tenía nada que hacer y su padre tenía una tienda en Ultramarinos, que es la Ultramarinos donde iba yo de pequeñito, que yo vivo en Ponteareas muchos años, y tenía disfraces del último carnaval de Ponteareas. Y dijo, pues voy a intentar venderlo por aquí. Y empezó vendiendo pues Messenger, por lo que había en ese momento. Y le puso a su página web Don Disfraz. O sea, tener el URL, la palabra disfraz, cuando alguien busca disfraz, pues imaginaos el posicionamiento en SEO que tiene eso. Y luego tiene una oferta, es muy innovador, este año con el disfraz del Satisfyer lo petó, salió en todos los medios, es un tío tío de familia, ya viene de familia, pero además está rodeado de sus hermanas y demás, y es un fenómeno. Y está en Ponteareas, y la oportunidad de negocio fue ver una oportunidad que tenía en casa con lo que el cliente empezaba a demandar. Y está ahí. Tengo gente conocida que hace envío, por ejemplo, unos chicos hicieron unas pulseritas con ancla y se forraron. Tengo un amigo que vende zapatillas súper chulas de Nike y demás y lo está haciendo muy bien, se llama Fruica Omar. Hay modelos mixtos, hay modelos on y off que están funcionando muy bien. O sea, yo doy clase no. Nosotros desde Uni llevamos el programa de emprendimiento de la Fundación Juana de Vega y todos los años monitorizamos proyectos de emprendimiento en el rural y no imagináis la cantidad de cosas chulas que están saliendo. Calo Celta, David Sueiro, que tiene el huevo más caro del mundo. Eso es un producto que sale de la factoría esta. Él en sí mismo es un gran personaje. Sin él sería imposible, pero sí que es cierto que le ayudamos a entender esto del marketing y que no hay que tener miedo a vender algo lo más caro del mundo. Eso es un posicionamiento maravilloso. Lo está haciendo, le está yendo bien, vive de esto, vive bien además. O sea que yo os animo a ser emprendedor porque es muy bonito además, porque es como un hijo, ¿no? Pero os animo a ser emprendedor con sentidinho, o sea, analizando el mercado, entendiendo muy bien quién te lo demanda y si ese quién es suficientemente grande como para que sea rentable para ti. Si no hay otro que lo ha hecho antes que tú y está en tu mismo posicionamiento, ahí ojito, porque si no acabaréis compitiendo en precio. Pero bueno, dándole a la cabecilla, yo creo que se puede hacer. Yo soy un ejemplo de ello, vivo de esto. No estoy forrado, que es lo que quisiera, pero todavía no he vendido mi empresa por 1 millón de euros, pero todo llegará, todo llegará. Pero os digo que vivo de esto y vivo más cómodo que antes cuando tenía jefes. Para los que crean que no creen las meigas, pero a ver las ailas, sí que hay emprendedores, gente que vive de su vocación, vive de sus ganas
de añadir valor y de buscar la eficiencia, porque la empresa es valor y eficiencia. Y entre esas dos grandes variables hay mucho camino para la pequeña y mediana empresa y para todos vosotros los emprendedores que estáis trabajando nuevos proyectos. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Nos has soltado muchísimas perlas. Yo creo que además en esa clave emprendedora que muchos de los que nos escuchan pues estaban buscando. Bueno, comentaros que hemos tenido una ponencia a medias. Deciros que, por supuesto, vais a disfrutar de ella también. Óscar Hernández me comentaba que le ha reventado el equipo y no tenía equipo alternativo, nos estaba emitiendo desde su casa haciendo teletrabajo y por eso ha sido imposible poder mantener la conexión y por lo tanto el haber podido terminar su ponencia. Por supuesto, nosotros vamos a grabar la ponencia entera, vamos a volver a hacerla con Óscar Hernández y la tendréis grabada como el resto de ponencias de la jornada a vuestra disposición, como no puede ser de otra manera. Sentimos muchísimo que haya tenido que pasar esto así, pero bueno, es un imponderable absolutamente imposible de gestionar. Agradecerle a José Luis, el haber estado ahí al quite ya en tiempo récord, porque afortunadamente estaba con nosotros a lo largo de toda la jornada. Bueno, deciros una vez más, ya veis, emprender es posible, sobre todo cuando cuentas con profesionales de primera división que están para ayudarte, para darte criterio en muchas de las decisiones que hay que tomar en el día a día y que no siempre son fáciles. Para eso, para ayudaros, para asesoraros, para formaros, el programa experto Emprende Sostenible, Emprende Sostible, que gracias a al esfuerzo del Concello de Ourense, de su área de medio ambiente, pues es posible para todos vosotros y nosotros muy orgullosos y muy agradecidos al Concello porque estemos también impartiéndolo para todos vosotros. Muchísimas gracias. Me despido en riguroso directo desde el campus de Silvouta de Galicia Business School. José Luis, muchísimas gracias por tu aportación y a todos vosotros por haber compartido esta jornada, esta mañana, con todos nosotros. Muchas gracias.